Muy buenos días y le damos la bienvenida a todos los que escuchan este mensaje. Nuestro texto para esta mañana se encuentra en Salmo 119 y vamos a leer los primeros 16 versículos de Salmo 119. Demos lectura a la palabra de Dios, Salmo 119, del 1 al 16, y algunos tienen, los chicos pueden tener sus hojitas. No la llene, por favor, hasta que lleguemos a cada punto. Yo les voy a ir diciendo los puntos 1, 2 y 3, ¿verdad? Ok. Dice así la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, Dios le había prometido a su pueblo que Dios los honraría y Dios los exaltaría y Dios los bendecía si ellos amaban a Él y guardaban su voluntad, sus mandamientos. Leo, y si alguien está tomando apuntes, puede anotar simplemente y más adelante leer el contexto más amplio, pero en Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio 28:9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Pero todos sabemos lo que pasó con Israel. No honraron a Dios, no guardaron su palabra. Y leemos en Jueces, justo después de la primera generación que estuvo en la tierra prometida, Jueces 2:15, por donde quiere que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos. Nehemías 1:7 confiesa ante Dios, después de todo el exilio, Nehemías 1:7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos. Y Daniel 9, versículo 4, dice: oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Hermanos, amar a Dios es amar a su palabra. Abandonar la palabra es abandonar a Dios. Salmo 119 es un salmo acerca del amor hacia Dios.
Versículo 10, por ejemplo, dice, con todo mi corazón te he buscado. Oiga lo que dice el salmista. Él expresa a Dios, con todo mi corazón. Cuando usted le dice a alguien, estoy buscando con todo mi corazón alguna cosa, ¿qué es lo que usted está diciendo? Es que usted está ceñido en aquello. De todo corazón estoy buscando, o yo quiero de todo corazón. Dice el salmista, Dios, yo te he buscado con todo mi corazón. Y vea la segunda parte de este versículo. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Los mandamientos del Señor eran la presencia de Dios. Un joven enamorado de alguna muchacha, ¿dónde quiere estar? En presencia de su novia. Quiere escucharle, quiere compartir con ella. ¿Y qué pasa si vive lejos, como Mateo vive lejos de su novia? Ya sabía que yo iba a escoger a Mateo. Bueno, en mi tiempo teníamos que escribir cartas a mano y mandarlas y esperar 15 días. Y venía la carta y el novio abría la carta y había corazoncitos. Bueno, ahora con la computadora Mateo puede hablar todos los días con Rebeca. Ya no hay noviazgos a larga distancia. Hermanos, el punto es que cuando amamos a una persona mucho queremos la comunión de su presencia. Y la palabra de Dios es la presencia misma de Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros pensamos que esto es un libro de consejos, como mencionamos la semana pasada. Bueno, voy a buscar un consejo de Dios, como un consejo de libro de consejería o de psicología. O creemos que es un libro de historia, o libro de moralejas, o libro de ejemplos de los héroes de la fe. Hermanos, este libro fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, porque es la presencia de Dios mismo. Como dijimos la semana pasada, es la autorrevelación de Dios. Y cuando usted abre la palabra y con fe la lee, estás escuchando la voz misma, como si Dios estuviera aquí, como si Jesucristo estuviera aquí. Es la palabra misma de nuestro Dios a quien amamos. Nosotros le hablamos a Dios en oración, acabamos de hablar con Dios. Nosotros le cantamos al Señor, expresamos nuestro gozo y Dios nos habla por medio de esta predicación, por medio de su palabra. El salmista dice que algo estorba, algo puede estorbar la comunión con Dios. ¿Qué es lo que impide nuestra comunión con el Señor? ¿Y qué es lo que impide, hermano, que usted o yo escuchemos la voz de Dios también en su palabra? ¿Qué impide? Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Por qué? Con guardar su palabra. Porque ¿qué es lo que estorba su camino? Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. El pecado, hermano, impide la comunión, y no solamente para el joven. Porque menciona el salmista al joven, porque es mejor, joven, limpiar su camino y buscar la comunión con Dios, que viejo, porque usted pierde toda su vida, echa a perder toda una vida si ya viejo busca a Dios. No sirvió al Señor toda su vida. El joven, es tiempo de buscar al Señor, de limpiar su camino, de buscar la comunión con el Señor por medio de su palabra. Obviamente todos, por medio del pecado, encontramos la comunión con Dios rota. Y en este salmo, el salmista lucha contra el pecado y pide que Dios le dé hambre y sed de la presencia de Dios. Todos nosotros hemos visto los casos tristes de personas, muchas veces muchachos, que fuman crack o que huelen pega. ¿Qué es lo que hace aquellas drogas al ser humano? Le quita las ganas de comer. Y con solo ver a estas personas en la calle de viaje se ve, eso es un adicto al crack. Porque ¿cómo es la apariencia de la persona? Flacos, calavéricos, y si ellos siguen en esa práctica, hasta se mueren de hambre. Se mueren de hambre. Se secan y se enferman
y se mueren. Hermano, ¿sabe qué hace el pecado en su vida? Le quita el hambre de la palabra de Dios. Le quita el hambre, le quita el deseo de la dulce comunión con Dios por medio de su palabra. Y es por esto que el salmista pide la presencia de Dios, que su presencia le llene tanto su corazón y sus labios. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. Ya lo había dicho en versículo 2. Bienaventurados los que guardan tus testimonios. Con todo el corazón le buscan. No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. Hermanos, el salmista, que no sabemos quién fue el autor de este salmo, por eso decimos el salmista sabe que la religión verdadera es religión del corazón. La religión no es un mero ritualismo. En la religión hay ritos. En la religión hay rituales. Hoy nosotros vamos a celebrar un rito sagrado, que es la Cena del Señor. Los ritos no son malos. Los ritos son necesarios. Y toda cultura y toda sociedad tienen ritos. Pero hermanos, cumplir con un ritualismo, cumplir con un rito, en ello no consiste la verdadera religión. Un rito sin el corazón es meramente un rito. Y por eso el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado. Cualquiera de nosotros podemos venir aquí domingo tras domingo, cantamos con los hermanos, confesamos nuestra fe con los hermanos, escuchamos quietamente al pastor y nos volvamos a casa. Podemos cumplir con un ritual sin que nuestro corazón haya sentido nada. Posible. Y es por esto, hermanos, que sin desechar los rituales necesarios de la fe cristiana, sin desechar los ritos que Dios ha establecido, siempre debemos recordar que la religión verdadera es religión del corazón. Con todo mi corazón te he buscado. Y no solo del corazón, sino también de labios. Versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El salmista sabe que lo que está en el corazón realmente, eso es lo que se expresa, hermano, con la boca. El salmista tenía amor por Dios en su corazón. Tenía amor por Dios, por su palabra en el corazón, y por eso contaba con su boca esa palabra, los juicios de Dios. Si usted, si en su corazón está el amor por el fútbol, ¿de qué habla usted? Si usted es un fanático de Saprissa, ¿de qué habla usted de lunes a viernes? Ya lo sabemos. Si usted es un adicto a las novelas, no falta su novela. Usted se ha metido tanto en la vida de la novela que estos personajes para usted son reales. Y está por morir alguien. ¿Y de qué habla usted con su vecino? De aquella novela. Y si usted es un fanático de la política, ¿de quién se queja? De los políticos. O si usted ama algún hobby o alguna actividad, de que a veces le ponen apodos a la gente, ahí viene fulano de tal, y le ponen el apodo de lo que habla. Algunos piensan que se puede dividir la religión del corazón de la religión de la boca, ¿saben? Algunas personas piensan que se puede dividir la religión del corazón. No, lo que yo creo, pero yo no hablo de eso, yo hablo de otras cosas. ¿Sabe qué es eso, hermano? La expresión, una vez más, de una religión individualista y egoísta. Mi relación con Dios es mi relación con Dios. Pero yo no tengo por qué andar hablando con otras personas de estas cosas. Dios sabe mi corazón, mis relaciones con Él, punto. Mentira.
Mentira. La religión bíblica no es una religión individualista, egoísta, personalista. La religión que Dios establece, hermanos, la religión verdadera, llena el corazón y llena la boca, y expresamos nuestra fe a Dios y la expresamos a nuestro prójimo. Creer en Dios es hablar de Dios. Fíjese solo en este salmo, y no voy a tomar el tiempo de citar otros versículos fuera de este salmo, pero tomando solo este salmo, versículo 13, ya lo leímos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Y versículo 171 dice, mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hermanos, la religión bíblica, la religión verdadera, es religión de corazón y también de la boca, de los labios. Y para remachar y resumir todo, el salmista dice que se goza, y ese gozarse, ¿cómo sabe usted cuando alguien se goza? Si yo llego así, ¿qué está en mi corazón? Usted no sabe. Y si yo llego gozoso, ¿cómo sabe usted que soy gozoso? ¿Cómo sabe que soy gozoso? Porque lo manifiesto. Llego y le digo, buenos días, ¿cómo está usted? Usted lo ve en mi rostro. Usted lo oye por mis palabras. Vea lo que dice el salmista en versículo 14. Me he gozado. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Ese gozo se expresa. La presencia de Dios por medio de su palabra, dice este mismo versículo 14, es mejor que toda riqueza. Más que toda riqueza. ¿Qué hace la gente cuando le cae la lotería? ¿Viste? Gané la lotería. Dice el salmista, tu palabra para mí es más gozo que toda riqueza. El salmista sabe que meditar los mandamientos de Dios es también regocijarse, versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré. Oiga, hermanos, hemos visto que todo está junto, el corazón se llena, la boca se expresa, el gozo que sentimos al estar en la presencia de Dios se manifiesta, nos regocijamos, nos gozamos. Esa es la religión a que Dios nos llama. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para amar a Dios, para alabarle ante Él y ante los hombres, hermanos. ¿Y por qué a un cristiano no le llamaría la atención meditar la palabra, cantar al Señor, regocijarse? ¿Qué es lo que le pasaría a un cristiano, hermano? Que no le da ganas de gozarse en el Señor. ¿Cómo llamamos eso? Nosotros muchas veces dicen, no, está frío, está apagado, está apático. Qué raro. Ninguno de esos términos se encuentra en este salmo. El único término que yo encuentro aquí, hermano, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para amarle y para glorificarle. Y lo que impide que lo hagamos, hermanos, no se llama frialdad. Eso es un eufemismo. No se llama apatía, se llama pecado. Porque cualquier cosa que a usted lo desvíe de dar a Dios lo que merece, se llama el pecado. Entonces, número 2, para los que están siguiendo con sus hojas, número 2, el salmista sabe que la Biblia es la presencia real de Dios. El salmista pide, como es la presencia de Dios, el salmista pide que la palabra pueda estar siempre con él. Él pide, versículo 10, volviendo al versículo 10, dice, con todo mi corazón te he buscado,
no me dejes desviarme de tus mandamientos. Queridos hermanos, ¿será que muchos cristianos no tienen el amor por la palabra de Dios que deberían tener sencillamente porque no lo piden? ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió a Dios: Padre, por favor, que no sea parte de mí tu palabra, no me dejes desviar de tu palabra? ¿Cuándo fue la última vez que lo pidió? Apuesto que tiene rato de no pedirlo. ¿Pide usted amor por la palabra de Dios? Jesús dijo: pedid y se os dará. Santiago dijo: no tienen porque no piden. En versículo 43 de este mismo salmo dice otra vez el salmista: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra verdad, porque en tus juicios espero. Hay alguien en esta mañana que se da cuenta que necesita pedir a Dios más amor por su palabra. Hay alguien en esta mañana que reconoce sinceramente ante el Señor que su amor, su fervor por su palabra es menos de lo que debería ser. Si estamos de acuerdo, hermanos, los que reconocen que necesitan orar pidiendo, porque Dios manda pedir lo que Él quiere darnos, oremos en este momento. Voy a orar: Padre, reconocemos que nuestro amor muchas veces no es lo que debe ser, por tu presencia y por tu palabra. Por favor, danos más ese deseo. Amén. Esta palabra, hermanos, siguiendo con el versículo 41 al 48, esta palabra, oiga las virtudes que trae la palabra de Dios. Versículo 41: venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho, es decir, conforme a tu palabra. La misericordia de Dios, la salvación de Dios, vienen a nosotros, se imprime sobre nuestro corazón, hermano, por medio de la palabra. ¿Cómo usted aprende de la misericordia de Dios? ¿Cómo llega usted a amar la salvación de Dios si no es por medio de su palabra? La palabra trae misericordia, trae salvación. Versículo 45: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Libertad de la culpa del pecado, libertad de la esclavitud al pecado. ¿Cómo obra Dios en usted, mi hermano, la libertad del pecado? ¿Cómo va a obrar en su corazón? ¿De alguna forma misteriosa? No. Va a obrar la libertad del pecado por medio de su palabra. Versículo 46: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Cómo llamamos esto? La valentía. Espero que estén apuntando. Ahí vamos, ¿verdad? Misericordia, libertad y ahora valentía. ¿A cuánto le daría miedo hablar la palabra de Dios ante ciertas personas? Hay ciertas situaciones que nos dan miedo. Pero el salmista dice: yo hablaré tus testimonios delante de los más poderosos de la tierra, porque he confiado en tu palabra. Versículo 47: me regocijaré en tus mandamientos. Eso es el gozo que Dios nos da por medio de su palabra. Repasemos, hermano. Por medio de la palabra Dios confirma su misericordia. Por medio de la palabra nos da libertad del pecado. Por medio de su palabra obra valentía en nuestro corazón y comparte su gozo. Y finalmente en 48, alzaré a ti mismo mis manos a tus mandamientos. ¿Qué es esto, hermanos? Adoración. Hermanos, Dios mismo está presente con esta palabra. Su mismo Espíritu Santo inspiró esto. Y el salmista puede decir ante la palabra de Dios, alza sus manos ante el Señor, porque sabe que es la voz viva de su Dios que le está hablando. Él adora. Ahora tenemos que hablar de la batalla número 3.
Tenemos que hablar de la batalla por nuestras mentes y nuestro corazón, porque ruge una batalla. Hermanos, tengo varios años, varias décadas de pastorear. Y si hay algo que yo he visto en mi poca experiencia pastoral, si hay algo que yo he visto, que es la trampa del demonio, es hacer pensar a los cristianos que no hay batalla. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es la diferencia de la vida en tiempo de guerra y tiempo de paz? ¿Cuál es la diferencia? Es grande la diferencia. En paz usted simplemente hace sus negocios y mantiene un equilibrio. En batalla la vida misma está en juego. Y se prepara, y se ciñe, y se concentra en la batalla. Hermanos, espiritualmente ruge una batalla. Y como muchos cristianos no lo pueden ver por sus ojos físicos, se olvidan de verlo con sus ojos espirituales. Hoy ruge una batalla por la mente y corazón de la iglesia. Hay muchas muestras que la iglesia cristiana es débil. Jóvenes sin mentes santificadas. Adultos más fascinados con el mundo que con el reino de Dios. Y la prueba de ellos, hermanos, es que muchos confiesan: falto mucho a la predicación, leo poco la Biblia, conozco poco la Biblia. La prueba viene de su propia boca. Hay un enemigo del cristiano que parece estar ganando la batalla de separarnos de Dios por medio de desviar nuestra atención de su palabra, y se llama el diablo. El nombre diablo y Satanás ocurre 60 veces en la Biblia, hermano, y sabemos que algunas iglesias hablan demasiado del diablo, hablan más del diablo que de Jesús. Pero hay otras iglesias que ni saben que existe el diablo. Y esas iglesias más bien siguen al mismo Satanás en nombre de la Biblia. Y en este momento estamos viendo otra iglesia de trasfondo reformado en Estados Unidos que está aceptando el movimiento homosexual como si fuera de Dios, aunque los mismos homosexuales aborrecen al cristianismo. Hay que hablar del diablo. Y la tentación del diablo para con Eva fue, la meta última fue romper comunión, pero ¿cómo ganó su objetivo el diablo? Haciendo que Eva menospreciara la palabra de Dios. ¿Con qué ha dicho Dios? ¿Es cierto que Dios ha dicho? Bueno, así dice Eva. No es cierto. Y el diablo condujo a Eva a primero dudar y luego desechar la palabra de Dios. Cuando Satanás logra, de la forma que sea, a Satanás no le importa que usted siga en la iglesia. Es más, para muchas personas a Satanás le gusta que vayan a la iglesia porque así se quedan autoengañados. Pero si Satanás puede apartarlo a usted de la palabra de Dios, quédese en la iglesia. Es la palabra de Dios el meollo de nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo trata el diablo de quitarlo a usted? Toda esa lista que vivimos, ¿cuál es la lista que hace la palabra de Dios? Trae la misericordia de Dios, trae libertad del pecado, trae valentía en su vida, gozo del Señor y adoración. ¿Cómo quiere el diablo quitarle esas cosas? Muy sencillo, enfriando su corazón en cuanto a la palabra de Dios. Si usted no ama la palabra de Dios, yo ya sé que usted tiene poco las cosas de esa lista. Usted está poco consciente de la misericordia de Dios, mi hermano. Usted tiene poca valentía para el Señor. Poco gozo hay en su corazón y pocas ganas de adorar al Señor. Si usted tiene un corazón frío para con la palabra de Dios, ya sé que es imposible que usted tenga las cosas que produce la palabra en su corazón. El cristiano sin interés en venir a escuchar la palabra de Dios explicada
El cristiano que en casa no le interesa, ya ha cedido su corazón al demonio, porque otra cosa le interesa que la palabra de Dios. En conclusión, solo una persona dormida no puede ver que hay una batalla que ruge por las almas de las personas. Nosotros vimos hace poquito lo que muchos jóvenes están haciendo en los colegios de nuestras escuelas en Costa Rica, filmando con sus celulares lo que creen que es un vacilón, por ejemplo. Pero hoy, muchos hombres y muchas mujeres están destrozadas sus vidas por ese vacilón que ellos creían que era un vacilón y que no lo es en la realidad. Y siguen los suicidios, también en la juventud. Otros tratan de matar el dolor con algún vicio. Otros siguen arruinando sus propias vidas y las vidas de los demás, y así vamos. Y así será la vida sin Dios. No debe ser que los cristianos, hermanos, sigan estos mismos estilos de vida, y no tiene por qué ser así. Cuando nos sentamos realmente a ver el mundo, un padre y una madre sensible podría decir, pero ¿cómo hago? Y sentir desesperación. Padres, madres, abuelos y abuelas aquí, quizás nosotros cuando meditamos realmente lo que está pasando decimos, pero ¿cómo podremos? ¿Cómo podremos levantar nuestros hijos en este mundo tan peligroso espiritualmente? Pero hermano y hermana, cobre ánimo. Hoy nosotros hemos escuchado buenas noticias, porque hay un Dios en el cielo. Y ese Dios es una roca que no se mueve. Ese Dios es Dios fiel, es un Padre fuerte, es defensor de los suyos. Y hay una palabra viva del Padre. Y esta palabra nos transmite otra palabra viva, que es Jesucristo mismo, el Verbo encarnado del Padre. Y Jesús vino para presentarnos la misma presencia de Dios. Y su palabra sigue siendo la palabra viva de Jesucristo. Y en Jesús y en su revelación, que es la Biblia, tenemos la perfecta y fiel presencia de Dios. Para el cristiano hay perdón, hay reconciliación, hay comunión, hay certeza, hay seguridad, hay firmeza y hay esperanza. Y esta cena que dejó Jesucristo, hermanos, es la garantía de Él, que tan realmente comemos, masticamos, sentimos, palpamos, olemos el pan y el vino. Así de real es la salvación que Cristo Jesús nos otorga. Y hay más buenas noticias. Nuestro Dios fuerte y fiel y misericordioso no está lejos. Está cerca de nosotros y se hace presente aquí en comunidad, aquí en el sacramento de la Santa Cena y todos los días en su palabra. Y Dios quiere darse enteramente a nosotros sus hijos. Es el pecado, hermano, reconózcalo. Es el pecado que quiere raptar este don de sus manos. Es el diablo que quiere ocultar la Biblia de los cristianos. Es el hombre viejo rebelde que lo aleja de la predicación de la palabra de Dios. Peleemos eso. Y hoy el Espíritu Santo nos ha recordado lo que yo sé que todos sabían. Hoy el Espíritu Santo simplemente nos ha recordado lo que todos sabíamos, que nos encontramos con Dios mismo en su palabra. Y que por medio de su palabra crece nuestro amor por Cristo, crece nuestra fe. Por medio de la palabra discernimos el pecado, discernimos las mañas del diablo, adquirimos sabiduría, adquirimos valor, adquirimos amor por nuestro prójimo y se nos llena el corazón de gozo para el resto de la eternidad. Hoy Dios ha hablado, ahora quiere escucharnos a nosotros. ¿Limpiarán los jóvenes su camino por guardar su palabra, sí o no?
Decimos los adultos, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Hoy conviene hacer votos ante Dios, hermano. Conviene. Hoy conviene hacer una promesa que usted personalmente, y si usted está a cargo de una familia, que usted y su familia honraremos a nuestro Dios, escuchando su palabra predicada fielmente y meditando su palabra de forma personal. ¿Cuántos dicen yo prometo? Amén. Oremos. Padre, nos has hablado tú por medio de este hermoso salmo. Reconocemos, oh Señor, la rebeldía en nuestro corazón, el mismo demonio que nos quiere apartar de la comunión contigo mediante tu palabra. Y pedimos tu perdón y pedimos tu ayuda. Oh Dios, imprime tu palabra sobre nuestro corazón. Y tome en nuestro corazón, oh Padre, ese ardiente deseo por tu palabra, Señor. Sabiendo que tu palabra nos trae tu misericordia, tu salvación, la valentía, el gozo y el mismo espíritu de adoración. Oh Padre, obra en nosotros te pedimos, en el nombre de Cristo.